Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Leo. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a revisar todos los nuevos productos, servicios y también un montón de descuentos que vas a encontrar en mi sitio web, que te estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video. También tengo hasta 40% de descuento por el lanzamiento de mi tienda de Etsy en las lecturas de tarot, así que si te gustaría tener una lectura conmigo, esta es una gran oportunidad. Te estoy dejando el link también en el primer comentario de este mismo video. Si te gustaría participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los mismos comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones, que al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? Leo, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo, toma lo que resuena y el resto déjalo ir, ¿ok? Está muy interesante ya la lectura. La energía entre ambos es de el Rey de Bastos. Hay deseo aquí, hay deseo. Están esas ganas de sobrellevar cualquier desafío que puedan estar teniendo entre ambos. Es como si esta persona te estuviese mirando con deseo. Vamos a ver ahora tu energía. Tú tienes un caballero de pentáculos. Esto significa tener la intención de hacer una oferta de estabilidad. El caballero de pentáculos se mueve más bien lento, pero seguro. Quizá te estás moviendo lento, pero seguro, porque has vivido situaciones en el pasado que puede ser que tengan que ver con esta persona o no, que te han llevado a tener mucho malestar en lo que tiene que ver el amor. Sin embargo, tus visiones sobre el amor están puestas en esta persona. Qué lindo, esta puede ser tu reina de corazones o rey de corazones, da lo mismo el género. Y quieres manifestar algo con esta persona, sin duda con la carta del mago, ¿ok? Esto también, el rey de bastos, ¿no? Sobrellevar estos desafíos que vienen desde un dolor antiguo. Es importante poder aceptar, perdonar cualquier situación para no repetir el mismo ciclo kármico. Vuelve a encantarte de tus visiones sobre la vida, ¿ok? Vamos a ver la energía de tu persona especial. Tenemos un 2 de bastos, un 4 de copas al reverso, un caballero de copas, ¿ok? Y la carta del mundo al reverso. Puede haber cierta distancia entre ustedes con la carta del mundo. Sin duda el ciclo entre ustedes no se está terminando, todo lo contrario. Aquí vemos una oferta de amor. Es como si ambos estuvieran como moviéndose en pos de algo, de una conexión, ¿no? A veces quizá no estamos muy seguros de cómo se siente esta persona, quizá no tiende a tomar mucha acción, las cosas se mueven más bien lento para nosotros, Leo, ¿no? El Leo que va un poquitito más rápido. Es como si esta persona no expresara mucho sus sentimientos con este 5 de espadas, incluso pudieron haber habido malentendidos o discusiones entre ustedes. Sin embargo, esta persona no quiere dejar de hacer una oferta de amor. Viene a hacer una oferta de amor hacia nosotros. Ok, pero al final de la lectura tenemos un 7 de bastos. Quizá la situación no es tan fácil, pero me gustaría que habláramos de forma un poco más profunda de qué se trata este 7 de bastos. Esta carta nos habla de estar un poco a la defensiva, de sentir la necesidad de cuidarnos o resguardarnos acerca de algo. Es importante bajar el orgullo, me indican acá, para poder escuchar. Poder entender, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se trata este 7 de bastos? Ok. Es como si hubiese un momento bien difícil entre ustedes. Insisto, como alguna especie de discusiones o peleas, pero
está como la necesidad de resguardarse después de un periodo difícil, ¿no? Es importante hacer una búsqueda espiritual. A partir de esto hay ciertas cosas que ambos tienen que soltar para poder levantar nuevamente la relación. Hay acción que va a ser tomada, hay pajes, hay caballeros, todas estas son cartas de acción. Entonces queremos ver también, quédate hasta el final del video para ver qué es la siguiente acción o cuál es la siguiente acción que va a tomar esta persona especial. Veo que el camino está un poco rocoso, que ha sido emocionalmente difícil para algunos de ustedes, que quizá algunas veces no entendemos cómo esta persona se siente, pero esta persona lo que nos dice detrás de todo eso que oculta, ¿no? Es que realmente sí hay cariño, sí hay deseo y sí hay ganas de sobrellevar esto. Entonces también queremos darte consejo en cómo ir un paso más allá con respecto a esta conexión, ¿no? Si es que la queremos recuperar o la queremos hacer funcionar, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son los sentimientos de la persona de Leo hacia Leo. Yo sí veo mucho amor en esta lectura con tantas cartas de copas. Ok, tenemos la rueda de la fortuna al reverso, la carta de la emperatriz y la carta del hierofante al reverso. Esta persona siente que te has empoderado de una u otra forma. Posiblemente hay cosas que han pasado que ya no quieres volver a aceptar. Con la rueda de la fortuna al reverso es como si hubiese un poco de energía estancada. Incluso pudo haber alguna separación o distanciamiento entre ustedes. Por eso nos muestra la carta del mundo con esta especie de distancia. Siento que esta persona no sabe muy bien cómo arreglar las cosas. Es importante hacer una búsqueda espiritual. Voy a profundizar un poco más. Me gustaría ver qué mensajes tiene esta persona especial para Leo. ¿Qué le gustaría decirte? Ok. Dice, me estoy convirtiendo en una mejor persona. Yo sé que lo arruiné todo y tú has estado más cerca de mí que nadie más. Yo te deseo. Y me gustaría tomar mis palabras de vuelta. Me arrepiento de las cosas que te he dicho. Y darme cuenta de esto me ha destruido de una forma u otra. Vamos a ver un poco más. ¿No? Nos hablan mucho como de malentendidos, de quizá palabras que no se dijeron muy bien o que los llevaron a comunicarse de una forma que es poco apropiada, ¿no? Que es poco constructiva. Vamos a ver. Solo tengo ojos para ti, mi amor. Intercambio de mensajes de amor. No estaba buscando una relación y no sé cómo lidiar con esto. No estoy buscando una relación por el momento. Ten cuidado que mi amor viene del ego y no desde el amor. ¿Sería mi compañero de vida? Lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste. ¿Qué es lo que viene con esta lectura? Esta es una persona que te ama, pero tiene miedo al amor. ¿Vale? No estaba buscando una relación. Entonces, cuando tú apareciste en mi vida, no supe bien cómo hacer las cosas. Porque quizá todavía no estaba buscando una relación cuando apareciste en mi vida, ¿no? Entonces, esos miedos, esas inseguridades nos dicen que son como el aspecto más complicado, ¿no? Esta persona se arrepiente de haberte hecho daño de una u otra forma, pero aún así quiere ir hacia ti, ¿no? Quiere hacer esta oferta de amor. Sería mi compañero de vida, nos dice, ¿no? Esta persona te quiere y te desea, y por algo también aquí está la carta de la emperatriz. Te siente como no una reina, ¿no? No es una reina normal. Esta, la emperatriz, es la reina de reinas o rey de reyes, da lo mismo el género. Y esta reina, esta emperatriz, ¿no? Es como posiblemente la persona más importante que hemos encontrado para nosotros, ¿no? Es esa sensación, ¿vale? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué tenemos que saber acerca de esta conexión? Siento que esto se va solucionando de a poquito. Si les soy honesta, me gustaría ver más cartas de espadas que nos hablan de la comunicación. Siento que la comunicación puede ser un factor importante que les va a ayudar. Es importante hablar acerca de tus sentimientos, qué pasa contigo, poder escuchar a esta persona también para poder entenderse, entender de dónde viene
esa herida inicial que tiene tu persona, que la ha llevado a tener estas faltas de compromiso, por ejemplo, o estas como especies de inseguridades. Mantén una mente abierta porque tu alma gemela puede diferir de tu tipo usual de expectativas. Expresa tu amor. Y mantente optimista acerca de tu vida amorosa porque muy pronto se te va a manifestar. Si es que tu persona está en silencio en este momento, vamos a tener comunicación. Nos hablaba ahí de intercambio de mensajes de amor. Este paje de copas muchas veces también viene a pedir disculpas, viene a hacer una oferta de amor. Vamos a ver un poco más. Nos dice almas gemelas. Hay alguien acá que no se siente lo suficientemente bueno para la relación. Sin embargo, todo esto llega a ascender, se trascienden los obstáculos y pueden entrar a una nueva fase. Todo esto es parte de una preparación para su unión. Esta persona realmente quiere ser tu compañero o compañera de vida. Solamente que el camino está un poco rocoso, aparecen por ahí algunos miedos e inseguridades que le retienen de ser la mejor versión de sí mismo contigo. Pero sabemos que tu persona ya está comenzando a trabajar en eso, ¿no? En dar un paso más allá de los desafíos que estén apareciendo en su vida. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? También vamos a ver ahora si es que esta conexión es recomendable para ti. Y yo veo que sí, solamente lo que nos falta acá y es muy importante es el tema de la comunicación. Ok. Ok. ¿Qué nos dicen con esta tirada? Te dice: tú y tus seres amados están a salvo. No permitas que el orgullo, el miedo, las inseguridades se metan entre medio de tu camino, porque mientras estemos en ese modo, ¿no? Sea tú o tu persona especial, no va a haber mucho futuro aquí. Por eso es importante también permitirse hablar, permitirse escuchar. Desde la compasión, el amor, podemos entender algo más profundo acerca de esta conexión. Ya viene el ciclo difícil, ya está terminando, porque tu trabajo duro, todo lo que has invertido en esta conexión, también te está dando frutos, ¿ok? La energía está ganando momentum, o sea, esto realmente no ha terminado, pero sí depende mucho de cómo ustedes van a querer manejar la situación, porque sí veo muchas heridas aquí, que evidentemente nos afectan. Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable, después de todo, ¿no? Después de todo lo que hemos conversado, ¿es recomendable para nuestros leos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los guías espirituales? Pide ayuda, es importante pedir ayuda. Esto nos habla de: pide una lectura de tarot, pide consejo a tus amigos, pide un proceso terapéutico, pide ayuda para poder evaluar mejor la situación. Muchas veces necesitamos ver ciertos puntos ciegos, bien, en la conexión, y eso nos permite entender. Te piden enfocarte en mejorar tu salud. Hay abundancia aquí para ti. Busca una señal, busca una señal. Dentro de las próximas semanas para ti hay un gran sí en esta conexión. Si es que tú así lo deseas, va a ser importante pedir ayuda, tener claridad, pero hay abundancia aquí. Hay algo bonito aquí en esta conexión. Y esta persona sin duda va a estar haciendo ofertas de amor, movimientos hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Leo hacia Leo. Ok. Interesante tirada. Esta persona quiere aclarar ciertas situaciones contigo, ¿ok? Es como hablarte limpio acerca de cómo se siente.
le cuesta hablar. Esta es una persona que le cuesta expresar sus sentimientos. Se siente muy solo o muy sola sin ti. Es importante que pueda empoderarse y quiere dejar atrás eso de dar como migajas de amor. Es importante que se conecte intuitivamente, y también es importante lo que sientas tú de forma intuitiva. Para algunos de ustedes que su persona puede estar en un triángulo amoroso, esta persona estaría cortando esta conexión, soltando el conflicto y tomando una decisión acerca de qué es lo que tiene que hacer. Tu persona está en mucho dolor en estos momentos, sin duda. Siente que ha perdido algo. Vemos muchos miedos, inseguridades, muchas cartas de la luna. Es como si todavía no logra empoderarse, pero sin duda va para allá. Muchas cartas al reverso para tu persona especial. Una más. Le cuesta mucho cerrar ciclos y botar sus propios... ¿cómo se llama? Como sus propios bloqueos emocionales. Es como hay cosas que se niega a hacer, o se niega a aceptar, o se niega a entender. Y esto también le estresa. Entonces tu persona tiene que ganar claridad acerca del asunto. Ojo que a tu persona le cuesta el compromiso. Una más. Sí, pero efectivamente se tiene que liberar de las cosas que se tiene que liberar para poder ser feliz en sí mismo. O sea, ahora está trabajando en sí mismo. Esta última tirada que nosotros estamos haciendo acá tiene que ver con la inmediatez. O sea, esa oferta de amor la tiene que hacer luego de pasar por todo este proceso. ¿Ok? Este proceso de darse cuenta, soltar las cosas que tiene que soltar, reconocer y entrar en contacto con sus deseos y opiniones. Quizá durante esta semana no vamos a escuchar tanto acerca de esta persona, para algunos sí, pero ya viene en camino. Esto es algo que se está forjando, porque si es que tu persona está inestable también, no puede estar estable con nosotros, necesita tener estabilidad en sí mismo, en sí misma primero. Vamos a ver. Un consejo para nuestros Leo. Deja de hacer cosas que no están alineadas con tus valores y principios. Reconéctate con quien eres y empodérate. Esto también significa establecer bien tus estándares y no aceptar menos de lo que te mereces. Y para eso las conversaciones son lo más importante, porque la otra persona tampoco nos lee la mente. Es importante poder expresar. Nos dicen, este viaje es lento, pero va para allá, con la energía de Tauro. Vamos a mirar un poco, antes de terminar, cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Tenemos el pajarito y tenemos la mano. El pajarito siempre nos habla un poco de la libertad y acerca de mensajes. Mensajes de... esta mano que nos sale acá me hace mucho sentido como con un ok. Es como, ok, está todo bien, está todo en orden. Sí me dicen, hay que seleccionar como con pinza lo que uno dice, lo que uno menciona, lo que uno escucha. También, como prestar mucha atención, me dicen. Prestar mucha atención y a los mensajes que van a estar viniendo y yendo por parte de ustedes, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué signos están involucrados en esta lectura? Puedes estar lidiando con un Géminis, con un Piscis, un Libra y un Escorpio, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo para ti hoy, Leo. Muchísimas gracias. Espero haberte ayudado un poco con esta lectura. Sé que se ve complejo, pero tranquilo, tranquila, que ya la divinidad está funcionando en pos de que esto vaya a trabajar. Ten un poco de paciencia también. Esta energía se está moviendo un poco lento, así que tranquilo, tranquila, y anda viendo cómo van las cosas, ¿ok? Y también quédate pendiente porque vamos a seguir haciendo más lecturas. Quizá nos van a hablar un poco de cómo se va avanzando esta situación entre ustedes, ¿ok? Muchísimas gracias por estar aquí, Leo. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.